Hola a todos, saludos. 3 de enero, seguimos leyendo la palabra de Dios y qué bueno estar conectado a la voz de Dios. Hoy en este día vamos a leer Génesis capítulo 8 al capítulo 11. La Biblia dice, Dios acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido y el día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días Noé abrió las ventanas del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas cubrían la tierra, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los animales vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció un holocausto, animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el aroma, el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos, pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto ustedes sean fructíferos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados. Todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en diluvio para destruir a todos los mortales.
Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciendo a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafé. Can fue el padre de Canaán. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra, toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafé, que habite Jafé en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Capítulo 10. Las naciones de la tierra. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Hijos de Ragama, Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Siria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misraín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruceos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amurreos, los jereseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Admasa, Cebollín hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Can según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Ber y hermano de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem, Elán, Asur, Arfat, Slut y Arán. Hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfat fue el padre de Selac, Selac el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelé porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef y Hazar, Mabet, Yeraf, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Ambimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Ellos vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Y el capítulo 11, la torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dieron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como unos usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor
bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje y todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Descendientes de Sem. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tuvo 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Pelec. Después del nacimiento de Pelec, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Pelec tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Pelec vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Teraj. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Teraj tuvo a sus hijos Abraham, Nahor y Harán, descendientes de Teraj. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham. Nahor y Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot de Harán y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Teraj a los 205 años. Hemos terminado la lectura del día de hoy.